os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, y con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en el amor. En la Nueva Versión dice: por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Y dice: sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Aquí Pablo nos enseña o nos exhorta cómo es que tenemos que andar nosotros como cristianos. No es andar peleando con la Biblia, no es andar diciendo yo soy de tal denominación y en mi iglesia hacemos esto, no, o en mi iglesia hacemos aquello, o yo creo en esto, yo creo en aquello. No, Pablo nos enseña que dice que tenemos que ir siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Cierra tus ojos, bendito Dios y Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, por este momento tan especial en el cual, Señor, estamos pasando. Yo te pido, Señor, que tu presencia, Señor, se deje sentir de una manera especial como solo tú lo sabes hacer, papá. En esta hora, Señor, te pedimos que tú hables a nuestras vidas, hables a nuestro corazón, hables a nuestro intelecto, Señor, y que no tan solo podamos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Espíritu Santo, toma el control en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta es la manera que nosotros como creyentes nos tienen que identificar, no como peleoneros, porque allá afuera hay mucha gente que se agarra a discutir con la Biblia y que esto dice la Biblia y que no, y que mira, tú estás mal, que haces esto. No. Por lo que nos tienen que identificar, dice, es que seamos tolerantes o toleremos las faltas por amor. El andar del creyente, Pablo en este texto nos nombra dos virtudes que deben de notarse en cada uno de nosotros. Pablo en este texto nos menciona dos cosas que como cristianos se tiene que notar en nosotros, y son que seamos amables, pero que también seamos humildes. Y les voy a explicar esto porque muchos confundimos humildad con pobreza, y no tiene nada que ver ser humilde con ser pobre. ¿Por qué? Porque hay ricos muy humildes. Hay ricos que tienen mucho dinero y son muy humildes, se sientan contigo, hablan contigo. Pero hay mucha gente que apenas tienen un poquito y son bien arrogantes. No puedes estar con ellos. No, yo uso tal marca, yo uso tal ropa, yo uso tal carro, y no te puedes sentar con ellos. Entonces la humildad no tiene nada que ver con la pobreza. Y estas son dos cualidades que Pablo nos exhorta que se tienen que ver en nosotros, dos cualidades que se tienen que ver en el creyente. Por eso nos dice: anden como es digno del llamado que tienen. El Señor nos ha llamado para ser diferentes. El Señor, desde que nosotros lo conocimos, tiene que haber una diferencia en nosotros. De hecho, la Biblia dice que tenemos que ser luz en medio de las tinieblas, que tenemos que ser la sal de la tierra. Y no tan solo por nuestra manera de vestir, porque eso no tiene nada que ver. Imagínense, allá en aquellos tiempos Jesús usaba túnicas, y las mujeres también usaban túnicas. Pero hoy nos metimos en tantos rollos en las iglesias que si la mujer no usa falda, que si la mujer se corta el cabello. No tiene nada que ver eso, absolutamente nada. A veces no nos sirve nada el tratar de hecho, Jesús les dijo: ustedes son sepulcros blanqueados, porque era lo que los escribas y los fariseos le reprochaban a Jesús. Es que ellos se vestían como jueces de la ley, como personas que solo estaban dictando. Y Jesús les dijo: es que ustedes tan solo son sepulcros blanqueados. Solo es por fuera su apariencia, pero adentro se están pudriendo. Y si nos damos cuenta y nosotros vamos al panteón y abrimos una tumba, tal vez por fuera se ve bien bonita, se ve la tumba excelente, pero si empezamos a escarbar vamos a encontrar el cuerpo en descomposición, quizá ya los puros huesos. Entonces a eso se refería Jesús, que a veces podemos estar muy bien por fuera, pero nuestro corazón a veces está podrido. El apóstol dice: como debe ser, con humildad y con mansedumbre o amabilidad,
como lo traducen algunas otras versiones. Eso es lo que quiere decir mansedumbre, ser amables. Cuando la Biblia habla acerca de los frutos del Espíritu y menciona esa palabra mansedumbre, es que seamos amables con las personas. Vamos a ver en esta tarde cómo es vivir humildemente y mansamente, dos virtudes que van de la mano. Vamos a ver la definición. Punto número 1 es que es parte del fruto del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, eso tiene que ser parte ya de nosotros. Dice Gálatas 22 al 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, de esta palabra les hablaba, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice Gálatas 5:22. De nuestra naturaleza divina, porque la Biblia dice que nosotros fuimos creados a su imagen. Y si Dios es humilde, nosotros tenemos que ser humildes. Si Jesús vino a esta tierra a enseñarnos a ser humildes, nosotros tenemos, si somos a imagen, porque en Génesis dice, en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, no lo recalca, varón y hembra los creó. Amén. De esa manera Él nos creó. Entonces tiene que estar en nosotros por dos razones. Porque es la naturaleza por parte del Espíritu Santo, que cuando nosotros le aceptamos son frutos del Espíritu Santo. Pero también, así como para que nos haya sellado más, es porque Dios lo tiene. Y si Dios lo tiene, nosotros debemos de tenerlo, porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Él. La humildad es lo equivalente al concepto de nosotros mismos. Y la mansedumbre al carácter que deriva de este concepto que nosotros creemos de nosotros mismos. Entonces, por lo tanto, implica por lo menos dos cosas. La manera como pensamos de nosotros mismos y se deriva de ello la manera como nos comportamos. Entonces, una es lo que pensamos de nosotros mismos y la segunda es cómo nos comportamos. ¿Por qué? La humildad es descrita como el alajero. ¿Cuántos saben lo que es un alajero? O un joyero, donde se guardan todas las joyas, ¿verdad? Así es descrita la humildad como el joyero de las demás virtudes. Es decir, es donde se guardan todos los talentos, todo lo que tú tienes. Ahí es donde se guarda lo que Dios te ha dado. ¿Por qué? Porque me ha tocado ver muchos músicos, cantantes, donde les falta eso, porque quizás tienen una buena voz, porque tocan un buen instrumento y el ego les empieza a crecer. Pero Dios nos manda a ser humildes. Dios nos manda a decir y reconocer que no es de nosotros, es de Dios. Y yo sé que en su momento van a decir, qué bonito cantan, qué bonito tocan, pero todo es para la gloria de Dios. Creo que mi mejor respuesta a eso siempre ha sido gloria a Dios, porque yo sé y reconozco que de Él viene todo. Hermano, qué bonita palabra, gloria a Dios. Hermanos, cómo cantan, qué hermoso cantan, gloria a Dios, porque de Él viene todo. Qué bonito tocan, gloria a Dios. Entonces esa humildad tiene que estar en nosotros. Pero en el cristianismo la humildad tiene un valor grandísimo, porque en la época de Pablo, la cultura que en esa época gobernaba, estaban en el poder de los griegos. Intelectualmente para ellos el ser humilde era algo bajo. El ser humilde era como ser arrastrado, como se traduce en un lenguaje común. Entonces, pero para nosotros los cristianos, la humildad tiene un valor grandísimo. Entre más humilde sea una persona, más grande es. Porque qué bien cae una persona cuando es humilde, cuando no se cree. Cuando yo me acuerdo de la vez que tuvimos aquí a Michael Rodríguez,
Es una persona que, pues bueno, yo desde joven, ese como que no le gustó y lo digo aquí, pero bueno, desde joven yo lo veía y digo, wow, estar en los conciertos, en los escenarios, las canciones que él cantaba. Y pues obviamente yo sé que a muchos se les sube el ego, pero a mí me impresionó cuando vino, habló con Ever, se sentó ahí y le empezó a dar consejos y empezó a explicarle. Digo, qué humildad. O sea, a pesar de que él ya ha estado en muchos lugares, en muchas iglesias muy grandes, él no se siente grande, él es humilde. Viene y se sentó, empezó a hablar con Ever, oró por Ever, le dio consejos cómo tiene que ser. Y me impresionan personas así, humildes, sencillas, que no se creen, que porque estuvieron en tal lugar. Conocimos también a Danilo, se llama, baterista de Julio Melgar. Igual, dice, hemos andado recorriendo como 22 países. Y tú lo ves, es una persona muy humilde, muy sencilla. Puedes hablar con él, comimos con él, tranquilo. Hay personas así que demuestran verdaderamente la humildad. Entonces, para nosotros como cristianos, eso tiene que ser un fruto. En nosotros se tiene que ver la humildad. La humildad es la manera como pensamos de nosotros mismos. En relación con el concepto de nosotros mismos, significa tener un correcto concepto de nosotros mismos. No más alto, pero tampoco más bajo, sino la manera de pensar que Dios tiene de nosotros. Porque eso no quiere decir que vayas por el mundo, ay, pobrecito de mí. No. Tú sabes quién eres en Dios. Lo que orábamos ahorita con los niños, tienes que tener identidad en Dios, pero no por eso venir y decir, pues que soy hijo de Dios y aquí yo las puedo todas. No, ser humilde y ser sencillo de corazón. La Biblia también nos dice que humildad es pensar y estimar los demás como superiores a nosotros y despojarnos a nosotros mismos para hacernos servidores de los demás y siendo obedientes a Dios en todo. Eso es lo que nos dice Filipenses 2:3. A mí algo que me llama la atención, y les hablo de la música porque es en lo que más me he desenvuelto, pero es que después de que, y yo les pido que tomemos esa actitud, y cuando alguien venga a esta iglesia, y si viene a cantar, nosotros seamos humildes, ayudarles con lo que se pueda. Si llega el baterista, bueno, Ever, estar al tanto de lo que le hace falta, eso es humildad. Porque hay muchas personas que, como ya llegó la competencia, pues hay que se las arregle y ojalá y toque bien mal para que quede en vergüenza. Y eso no es la actitud, eso no es ser humilde. Ser humilde es el que te puedo ayudar, se le cayó un platillo, voy y se lo arreglo. En el piano, ver y qué le hace falta a las cantantes, acomodarle su micrófono. Ser humilde, el Señor vino a servir. De esa manera les aseguro que se van a ganar muchos amigos. Igual en el trabajo, donde lleguen y llegue una persona nueva, ser humilde, saludarlo bien. Me he encontrado mucha gente que cuando tú llegas por primera vez, te miran de lejos, ya hasta que tú te los vas ganando. Entonces, pero hay otros muy humildes que llegan, ¿cómo estás? Buenos días, mira, el trabajo es aquí, así hacemos esto, en las mañanas esto. Entonces, eso es humildad. Y esa característica se tiene que ver en nosotros como cristianos. La humildad cristiana viene del conocimiento propio. Es la virtud por la cual una persona llega a ser consciente de que su propia indignidad, como resultado del más íntimo conocimiento de sí mismo. Tenemos que estar conscientes de que siempre hay otro mejor que nosotros. Pero también no quedarnos ahí. ¿Cómo les explico esto? Tener el pensamiento que Dios tiene de nosotros, pensar como Dios piensa, porque Él, siendo Dios, nos vino a dar un tremendo ejemplo de humildad. Vino a servirnos. Jesús, hablando de esto, dijo: cuando fueres invitado a algún lugar, no te sientes en las primeras sillas, sino en las de atrás. ¿Saben por qué? Porque qué vergüenza es que llegues y te sientes adelante y te digan: híjole, estos lugares están apartados, discúlpame, ¿te puedes ir para atrás?
Pero qué bien se siente cuando estás allá atrás y te dicen, pásate más adelante. Entonces Jesús lo que nos dice es que lleguemos de esa manera a las fiestas, ¿eh? Pero no en la iglesia. Dice, entonces el humilde no anda diciendo lo que es o lo que tiene. Es mejor que la gente lo diga. Y eso es más bonito, que la gente te reconozca lo que tú haces o lo que tú puedes hacer. Proverbios 15:33. Quien obedece a Dios gana en sabiduría y disciplina. Quien quiera recibir honores debe empezar por ser humilde. Amén. Y es verdad. Cuando tú eres más humilde, la gente te lo reconoce. Te lo reconoce. Es necesario tener claro siempre que no somos nada humanamente, no somos nadie. Pero quiero aclararles algo. Estoy diciendo humanamente. Nosotros los cristianos sabemos lo que somos en Dios. Amén. Humanamente, humildemente, pues no somos nadie. Pero sabemos quiénes somos en Dios. Somos más que vencedores. Somos más que victoriosos. Porque Él lo dijo. La mayoría de personas tienden a juzgar a las personas, fíjense, de acuerdo a su nivel de estudio, posición social, hasta lo que tienen, sus posesiones, por su familia, de donde vienen, pero no pueden reconocer que es Dios quien en realidad es el que nos define. Porque no importa de dónde vengamos, no importa si a Jesús no creían en Él, porque y de ese pueblito tan chiquito puede nacer alguien, de esa comunidad tan pequeña puede salir alguien. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes que no es de qué familia venimos, no es de si tenemos riquezas o no, porque cuando Dios nos trajo a este mundo, nos trajo para escribir nuestra propia historia. Y si les empiezo a contar historias de mucha gente que provino, ¿qué día me topé en las redes sociales la historia de La Roca? Una familia disfuncional que no tenían dinero ni para comer, y tú lo ves ahora, es un gran artista. Ha protagonizado muchas películas. Otra de las personas así en las cuales podemos ver un ejemplo, Sylvester Stallone. Cuando escribió la saga o las películas de Rocky, dice que la escribió, no sé si por $50 fue y la ofreció. Y la ofreció tan barata, pero con la única cláusula de decir, pero yo quiero ser el que la protagonice. Dice que lo aceptaron y de ahí fue un éxito. Y empezó a escribir más y más y más y más. Pero días anteriores a eso, estaba durmiendo casi en la calle. Tuvo que vender a su perro porque no tenía ni para darle de comer ni para comer él. Que meses atrás tuvo que regresar por él y pagó una infinidad de dinero. Pero bueno, es una historia donde no podemos definir a las personas por donde están ahora, o por de qué familia vienen, o de qué lugar vienen, sino por lo que son en Dios y por lo que Dios puede hacer en nosotros. Y eso es lo que hace la mayoría de personas. Tienden a juzgar por lo que tienen, qué posición tienen y dónde están. Pero en realidad el que nos define es Dios. El que nos da la identidad es Dios. El que yo les puedo decir que yo no podía pararme al frente porque no podía hablar, no podía cantar. Y el que me definió fue Dios. La humildad no tiene nada que ver con la pobreza, les decía. Hay gente que tiene dinero y es muy humilde, pero hay gente que no tiene absolutamente nada y son orgullosos. No tiene nada que ver con la humildad, con la pobreza. Filipenses 2:3 dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Este pasaje y los que hemos leído siguen una clara exposición de lo que es la verdad, humildad. El apóstol Pablo dice, no traten de impresionar a los demás, no hagan algo por ser vistos o reconocidos, no hagan algo por llevar la contraria, consideren siempre a los demás como superiores a ustedes mismos. Esto quizás puede ser algo fuerte, puede ser una bomba. Que yo considere que alguien es mejor que yo, cuando está el orgullo en nosotros, es difícil aceptarlo.
Pero cuando tú tienes el Espíritu de Dios y tú dices, hay personas mejores que yo, un mejor baterista, un mejor pianista, y ser humildes ante cualquier situación. Algo que siempre he tenido es, o trato de tenerlo, es un espíritu enseñable. Hay personas que no se dejan enseñar. No, es que yo tengo aquí 20 años en la compañía y no me vas a venir a enseñar el trabajo. Yo no. Yo si no sé algo prefiero preguntar y cómo se hace o verlo. Al ratito ya lo estoy haciendo. Personas enseñables que podamos aprender hasta de lo más mínimo, porque eso te abre tu capacidad. Cuando tú te cierras a no aprender, a que es que esta persona tiene 10 años o 2 años en el trabajo, ¿qué me va a venir a enseñar que yo que tengo 10? Nos cerramos a seguir aprendiendo. Pero cuando tú tienes ese espíritu enseñable, algo puedes aprender. Creces mucho más. Ahora, el ser humilde no es vivir con un complejo de inferioridad, para nada. Donde nos vemos que nada podemos hacer y muchas veces hasta nos consideramos nosotros mismos. Eso no es la humildad. Es que a pesar de que seamos buenos para algo o podamos ser conscientes de que podemos hacer algo o podemos hacer algo bien, porque tenemos que estar conscientes de eso y estar conscientes de nuestras fallas. También tenemos que estar conscientes que hay otros mejores que nosotros. Hay un mejor predicador que yo. Hay alguien mejor, mucho mejor que yo. Eso es lo que es humildad. Más adelante el apóstol Pablo pone como ejemplo a Jesús. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, resistió a los soberbios. Fue humilde. Tenemos que ser humildes, mis hermanos. El apóstol Pablo dice que Dios resiste a los altivos. A los altivos a Dios no le agradan. Pero a los que vienen humildes, con un corazón contrito y humillado, dice que Él muestra su favor para ellos. Si algo que quitó a Saúl de su reinado fue porque no fue humilde. Dios nos perdona absolutamente todas las cosas, mis hermanos, pero tenemos que ser humildes para reconocer nuestros errores. Y Saúl no reconoció sus errores. Saúl llegó Samuel y le dijo, mira, vengo de parte de Dios. Yo no sé por qué escucho tanto ruido. Ahí vienen animales gritando, cuando Dios le había dicho, acaba con absolutamente todo. Él le dio la media vuelta y le dijo, sí, pero vente, te invito, vamos a hacer un sacrificio a Dios. Y Dios no le dijo, no me haga ningún sacrificio, acaba con todo. Él fue soberbio, fue desobediente, nunca entendió, como decimos, que la había regado, que había fallado. Y eso Dios lo mira de lejos. Pero cuando viene contrito y humillado, yo creo que si nos ponemos a analizar la vida de Saúl y la vida de David, David fue un pecador, pero 100 veces más que Saúl. Pero adivinen qué, a David Dios lo perdonó y a Saúl no. Porque David siempre se humilló, fue humilde, decirle, Señor, perdóname. Yo fui el que hice eso. Pero Saúl no pudo reconocer eso. Saúl no lo pudo reconocer. Así que es necesario que seamos humildes, mis hermanos, que al lugar que lleguemos, sea la gente diciendo por nosotros lo que somos o lo que podemos hacer, y no nosotros. Porque cuando llega alguien hablando que yo sé hacer esto, yo sé hacer el otro, hay un dicho que dice que entre más la carretera esté vacía, mejor el ruido se escucha. Entonces, cuando una persona está hablando y haciendo mucho ruido, es porque en realidad está vacío, no tiene absolutamente nada. Necesitamos acercarnos más al Señor, que sea el Espíritu Santo ayudándonos a formar este carácter en nosotros, o estas grandes virtudes en nuestras vidas. Necesitamos reconocer lo que somos. El apóstol Pedro dice que la vida del hombre es como la neblina, como la hierba que hoy es y mañana se echará al fuego. La humildad cristiana se produce cuando nos colocamos al lado de Cristo. Mientras nos comparemos con otras personas, quizás podemos salir ganando,
porque humanamente quizás podemos ser mejores que otras personas, pero la medida exacta o la estatura exacta en la cual nosotros tenemos que medir es a la estatura de Cristo. Y ahí todos salimos perdiendo. Ahí todos salimos perdiendo y decir, sí, Señor, tengo que ser humilde delante de ti. Uno puede considerarse un buen pianista hasta que oye a alguno de los grandes intérpretes del mundo. Uno puede considerarse un buen futbolista hasta que es comparado con los grandes futbolistas del mundo. Uno puede compararse un buen predicador hasta que escuchas a los predicadores de allá afuera y tú dices, wow, en realidad me falta mucho. La propia satisfacción depende del nivel con que nos comparemos. Si nos comparamos con nuestros semejantes, puede que nos demos por satisfechos, porque les vuelvo a decir, quizás mejores que algunos sí son. Pero el modelo cristiano es Jesucristo y Dios demanda la perfección. Y al colocarnos bajo esa estatura no nos queda lugar para el orgullo, porque entendemos que no podemos ser mejor que Cristo. El apóstol Pablo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud. Ahora, la mansedumbre, que es la segunda virtud de la cual yo les quería hablar en esta hora. La primera fue humildad. Y la segunda es la mansedumbre. ¿Qué les decía que era la mansedumbre? La segunda de las grandes virtudes cristianas es la mansedumbre. Y que según la palabra de Dios hoy la hemos traducido como amabilidad o cortesía. La manera de cómo nos comportamos, de tener o poner el comportamiento bajo el control del Espíritu, las pasiones bajo el control. No permitir que las pasiones tomen el control de nuestras reacciones. Y aquí puse un ejemplo. Es como cuando tú, o como aquel granjero amansa el caballo. El caballo, después de ser amansado, él domina sus emociones, porque en realidad uno nunca le va a ganar a un caballo o a un elefante cuando es amarrado. Él, después de ser ya domesticado, él domina sus emociones. El animal domina sus emociones, porque ¿qué le cuesta hacer así y reventar la cadena, o a veces hasta de una cuerda está amarrada? Entonces nosotros tenemos que ser así, aprender a guardar nuestras emociones, no porque no lo podamos hacer, sino porque no debemos hacerlo. Actuar en toda situación con calma o pasibilidad, o como decimos, dulzura, con cordura y sabiduría. Aunque haya que aplicar también firmeza en nuestras acciones, como Jesús, cuando quisieron aprenderle después de haber leído las Escrituras, también podemos ver cómo Jesús se comportó en el templo, como cuando llegó y tuvo celo y les arrancó todo eso, les quitó todo lo que estaban vendiendo. Una persona mansa es una persona amable. ¿Usted sabe que es una persona amable? ¿Ha pensado en eso? Es una persona fácil de amar. Es fácil de tratar, es fácil de convivir con ella. Es amable, no solo ama a las personas, sino a las personas que tienden a amarle también. La palabra mansedumbre tiene dos connotaciones. La primera es que se define como mansedumbre como el término medio entre el exceso de ira y la total incapacidad para sentirla. El hombre que es manso es aquel que siempre se indigna en el momento adecuado, cuando es debido, y nunca cuando no tiene motivo. Para decirlo de otra manera, el hombre que es manso es el que siente indignación por las injusticias y los sufrimientos de los demás, pero nunca se indigna ante las injusticias y los insultos de los que es objeto. Podemos ver el ejemplo de Moisés. La Biblia dice que él estaba en la brecha peleando por el pueblo. Pero cuando vinieron a hablar mal de él,
No fue y le oró al Señor, Señor, que consúmelos. No. La Biblia dice que Él oró a favor de ellos. Entonces, eso es ser un hombre manso. Aquel varón Moisés era muy manso, dice Números 12:3, más que todos los hombres que habría sobre la tierra. Aquí vemos cómo Moisés, a pesar de que estaban hablando de él, aún así no se indignó, más bien abogó por ellos, por Aarón y María, que lo criticaron por haberse casado con una mujer de color. Y le dijeron, ¿cómo es que él se va a estar casando con una gente así? Y es por eso que le cayó lepra a María. Pero él, lejos de decir, sí, Señor, acábala con la lepra, ¿por qué anda hablando de mí? Como quizás algunos de nosotros lo haríamos, para que se le quite y no ande hablando de mí. No, la Biblia dice que empezó a orar. Y empezó a decirle, Señor, perdónala y no mires lo que ella hizo conmigo. Es la palabra griega que se usa para definir a un animal que ha sido domado y domesticado para obedecer y estar perfectamente controlado. Por tanto, el hombre que es manso es el que tiene todos los instintos y las pasiones bajo perfecto control. El animal domesticado, aunque tiene todo el poder para no dejarse dominar, aún así se somete. Yo les ponía el ejemplo del elefante. Aunque tiene toda la fuerza para no dejarse dominar, aún con eso se somete. Y de esa manera es el ejemplo que yo quiero tomar para nosotros. Aunque quizás tengamos ganas de explotar y de decir, tener ese dominio propio de decir, no voy a explotar, voy a aguantar. Así que esta es la segunda gran característica de un verdadero cristiano. Es un hombre que está tan controlado por Dios. Este se indigna cuando debe indignarse y nunca cuando no debe. O sea, esto no quiere decir que nos dejemos de todo. Sí, en su momento y cuando es debido, tú te puedes indignar. Y por ejemplo, Jesús se indignó cuando entró al templo y vio lo que estaban haciendo con la casa de Dios. Más dice, y les dijo, más tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Uno de los últimos encargos que le dejó Pablo a Timoteo fue eso. Jesucristo dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de espíritu, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuándo hallamos descanso para nuestras almas? Cuando somos mansos y cuando somos humildes. Porque aquel que anda peleando por todo, en todos lados tiene enemigos. Y no descansa. Ay, ¿será que le echaron algo a mi comida? ¿O será cuando llegue y ya no están mis cosas? O de todo anda pensando. Entonces, hallaremos descanso cuando nosotros aprendamos a ser mansos y aprendamos a ser humildes. Cuando aprendamos a controlar nuestro instinto, como aquel animal, como cuando es domesticado, que él sabe que puede quizás desatarse, pero aún así controla sus instintos y se somete. Necesitamos acercarnos más al Señor, porque es el único que nos puede cambiar nuestro carácter, es el único que puede moldear nuestro espíritu. Y sobre todo el Espíritu Santo es el que nos puede ayudar, dándonos esas dos grandes virtudes: la mansedumbre y la humildad. Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos ahí donde estás y le digamos: Señor Jesús, reconozco, mi Dios, que necesito estas dos virtudes en mi vida, Dios. Necesito ser humilde, necesito ser manso, Dios. Y sé que yo no lo puedo lograr, Dios, pero en ti todo es posible. Y venimos delante de ti, Señor, reconociendo que el que nos puede ayudar eres tú, Dios. Y que estas dos grandes virtudes puedan verse en nuestras vidas, Dios. Ser mansos y ser humildes, Dios.
mansos y humildes de corazón, mi Dios, para poder tratar bien a las demás personas, para poder, Señor, llevar el evangelio, para no contender con las personas de afuera, Señor, sino demostrarles tu amor, tu misericordia, a través de lo que nosotros hablamos, a través de cómo nosotros nos conducimos, mi Dios. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, que tú obres en nosotros y quite, Señor, todo orgullo que quizás esté estorbando en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, arranca, Señor, de raíz todo, Señor. Y que podamos tener esa humildad, Señor. Que podamos ser mansos, Dios, y reconocer nuestros errores. Reconocer, Señor. Doblegar nuestro carácter, Señor. En el nombre de Jesús. Que yo soy tu hijo y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Señor, en esta hora, poderoso Dios, obra poderosa, Señor, en tu mente y en nuestras vidas. Que seas tú, Señor, obrando. Que seas tú, Señor, poniendo el querer como el hacer, Señor, para poder tener estas dos virtudes, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús.